Como dice el título, voy a mostrar lo básico del grabado y corte con máquinas de láser de diodo, así que si no sabes nada del tema, mira este video que seguro te va a sacar muchas dudas, y si pensás en un emprendimiento adquiriendo una de estas máquinas, vas a poder ver en acción la Creality Falcon 2 de 22 watts de potencia, que es una de las mejorcitas del mercado en la actualidad. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, estos días me ha llegado esta máquina, la Falcon 2 de Creality, además con algunos accesorios que también les voy a mostrar en este video. Esta es la caja, por cierto, bastante grande, y además viene con otra caja separada que ya veremos qué es lo que trae. Llegó por DHL en unos 15 días hábiles más o menos. Vamos a abrirla a ver qué es lo que contiene. Encontramos manuales, garantías, materiales para pruebas, el potente láser de 22 watts. También tenemos un accesorio para grabar termos, botellas cilíndricas, tazas. Este accesorio hay que pedirlo aparte. No viene si compramos la máquina estándar sola, es un accesorio, así que ese lo tienen que pedir aparte. Y les digo que es muy necesario para personalizar objetos cilíndricos. También trae unas prolongaciones, el mismo accesorio para levantar la máquina, son unas patas y el cable de conexión. Tenemos también unas gafas, el cable, el soplador, que este sí viene con la máquina. Esto se usa para que los grabados sean de mejor calidad. También tiene la fuente, cajita de herramientas con, bueno, tiene las memorias, un adaptador para el USB, tornillos de repuesto, una lente de repuesto. Acá tenemos las patitas propias de la máquina y acá abajo trae un panal de abejas y su chapa. Bueno, esto no me lo esperaba, ¿eh? Estas camas de sacrificio son bien caras. Yo me había hecho una con tapas de cerveza. Son para colocar debajo cuando uno corta y no dejar marcas en el trabajo del lado de abajo. Y acá está la máquina completamente ensamblada. Con razón era grande la caja. Hay que ponerle solo las patitas y el láser. Está completamente armada, no hay que perder tiempo en colocar tornillos. Esta manguerita que ustedes ven acá es para el soplador. Trae también unos velcro para que todo quede bien ordenado y no anden ni cables ni mangueras sueltas. Solo hay que conectarla para ver cómo funciona. El soplador trae control manual de flujo de aire. Está acá al costadito. La altura del láser se regula con esta herramienta, esta que ven acá, y de acuerdo al grosor que vayamos a cortar, ¿no? Es muy delicada la línea de la máquina y trae varias medidas de seguridad que me parecen muy importantes. Está el botón rojo de apagado instantáneo, una llave que corta la alimentación. Eso está muy bueno porque si tenemos chicos y andan husmeando por ahí, no sea todavía que enciendan la máquina y se puedan llegar a quemar o dañar la vista, ¿no? El láser está muy bien apantallado, prácticamente no son necesarias las gafas, aunque las trae. Conectamos la notebook a la máquina a través de un cable USB OTG, y si no lo tiene, en la cajita de herramientas hay un adaptador. Bueno, conectamos la fuente de energía y encendemos. En la memoria incluida vamos a encontrar el soft. Yo estoy utilizando Limeburn, es muy amigable. Lo instalamos primero y después, inmediatamente que abrimos, vamos a cambiar el idioma. Y ahora vamos a agregar la máquina, ¿no? Así que vamos acá a dispositivos y buscamos en la memoria software, Limeburn, y elegimos en inglés. Y ahí adentro está el archivo de configuración. Lo elegimos y damos a abrir. Inmediatamente van a ver que la máquina va a ser detectada y se irá al inicio. Para hacer las primeras pruebas vamos a colocar el panal de sacrificio con la chapa por debajo y vamos a probar cortar MDF de 3 milímetros, que es uno de los materiales que más se usa.
Lo primero va a ser saber con cuánta potencia de nuestro láser y a qué velocidad tenemos que cortar. Esta máquina es muy rápida, puede ir hasta 25.000 milímetros por minuto, muy rápida, y la potencia hasta los 22 watts, al 100%. La superficie de grabado y corte es de 400 por 415 milímetros. Tiene una buena superficie bastante grande. Vamos a dibujar acá en el programa 4 cuadraditos chicos y a cada uno le vamos a dar distinta potencia manteniendo la misma velocidad. Por ejemplo, yo voy a usar 400 de velocidad y le voy a dar a cada uno 60, 70, 80 y 90%. Ahora le vamos a dar inicio y vamos a hacer el marco que la máquina va a ir y nos va a marcar dónde va a estar trabajando. Bueno, allí donde dibuja el trazo vamos a colocar el material. Antes de que inicie el corte vamos a calibrar el foco con la herramienta y ahora sí le damos iniciar. Bien, como vemos, el que mejor funcionó, bueno, los que mejor funcionaron fueron los del 80 y 90%. El primero no alcanzó, el segundo alcanzó apenas, el tercero cortó y el cuarto cortó bien. Así que bueno, yo elegiría 400 a 90% el láser, ¿no? Para hacer los cortes. Como ven, es una maravilla como corta, pero se viene la leona que estamos haciendo olor a quemado en toda la casa. Vieron la humareda que se hizo, ¿no? Y ahí viene el otro accesorio que me han mandado. Es una cabina con un caño que tiene un extractor. Se arma muy fácil, se coloca sobre la máquina, lo mejor es sellar todo alrededor de la cabina con cinta de embalar y chau humo, lo sacamos por la ventana y a la patrona que mastique y trague, trague y mastique, ¿no? Siempre que vamos a trabajar con un material, tanto para grabar como para cortar, conviene hacer estas pruebas con los cuadraditos. Si es para grabar, el cuadradito debe estar relleno, así que vamos a elegir la opción Fill, y si es para cortar, la opción Line, y jugando con las velocidades y potencia. Igual yo al final les voy a dejar una tablita con mis números. Vean este posafuentes con MDF de 3 milímetros, muy bonito, lo hace rapidísimo. Si quieren cortar madera de grosores, por ejemplo, de 10 milímetros, pueden hacerlo, vean, corta bastante bien. Pero no traten de cortar MDF de estos grosores. El MDF tiene una especie de cola adentro que forma como un pegote y el láser no pasa bien y tampoco la pasa bien porque se ensucia y además queda horrible, queda horrible. No usen MDF grueso, sí madera, que como ven va perfecto, ¿eh? No, algo muy interesante también es que podemos grabar acero pero con distintos colores. Esto es una cosa muy novedosa, jugando con la velocidad y la potencia. Acá pueden ver una prueba que hice con este material que venía ya con la máquina, que es acero inoxidable. Y de la misma manera que hicimos antes con los cuadraditos, pero esta vez los he hecho rellenos. Y acá vemos bien cómo se aprecian las distintas tonalidades. Esta es la tabla de velocidades y potencias para esos cuadraditos. Ya después se las dejo al final también. Acá hice unas pruebas de fotograbado, que esto es muy bonito, queda, lo hice en acero inoxidable, requiere un poco de práctica, pero sale muy bien. Pueden grabarse también herramientas de acero que no sean inoxidables. Acá, por ejemplo, le puse el nombre a mi calibre, aunque no creo que nadie me quiera llevar esta porquería, ¿no? Bastante berreta. También hice plaquitas para perros y por supuesto podés grabar espejos también.
desde la parte trasera, pero ojo que si tienen letras o imágenes tenés que ponerlas invertidas para que se puedan leer, si no te queda dada vuelta. Acá hice la prueba, no puse letras, pero vean qué bonito que queda, ¿eh? Ahora voy a probar los rodillos. Para esto lo que tenemos que hacer es sacar el conector del motor de las I y allí vamos a conectar el cable del rodillo. Será necesario elevar la máquina, por eso el mismo accesorio trae unos suplementos, ¿no? Así que elevamos y también vamos a ajustar la distancia entre los rodillos y ajustamos la correa con este otro tornillo que tiene acá. Voy a probar con mi Truchi Stanley. Es simple, bueno, le ajustamos el foco, colocamos la lata en la misma línea del láser, ajustamos la posición con marco y le damos inicio. Vean qué lindo que quedó. Le digo que en acero inoxidable también esto va muy bien, quedan las letras de los distintos tonos como vimos en la prueba, ¿no? De acuerdo a la potencia y la velocidad. Ahora voy a grabar también sobre una taza de porcelana, si acá la terminé, pero claro, es muy clarita esta porcelana, quedó muy tenue. Y también sobre un frasco de vidrio. Siempre que hagamos grabados sobre vidrio conviene pintar de negro la zona. Pueden hacerlo con un marcador o las tintas estas que vienen en aerosol, que secan rápido. Bueno, pueden poner eso y luego la quitamos con thinner. Quedó muy bien también, ¿eh? Muy bien. Siempre hay que tener cuidado con darle demasiada potencia porque el vidrio podría quebrarse. Por supuesto, todo tipo de materiales como cartón, papel, cartulina, fibra, etcétera, bueno, eso lo corta como manteca. Hay que ir jugando con las velocidades y queda muy bien. Por último, acá les dejo la tabla con las velocidades y potencia, con los números que yo pude ir probando para esta grabadora, la Falcon 2 de la Creality de 22 watts. Si ustedes tienen otra máquina, ya saben cómo tienen que hacer los cuadraditos y probar con los distintos materiales y, bueno, hacerse una anotación de cuáles son los valores que deben poner. Fue todo por ahora. Si les interesa, puedo ahondar un poco más en los fotograbados, sobre todo, que quedan muy bonitos, sobre acero quirúrgico. Y bueno, algo más que se les ocurra, pongan en los comentarios lo que quieran. Se agradece el like y si les sirvió, les gustó. Y compartan en sus redes, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Muchas gracias por el aguante y nos vemos, Dios mediante, el viernes en el video habitual.